¿Sabías que el imperio del dólar estadounidense ha pasado por 3 versiones diferentes desde 1944? Y las 3 siguieron exactamente el mismo patrón de auge, dominio absoluto y crisis terminal. Hoy vamos a desmantelar la ilusión de que el dólar es eterno. Vamos a revelar cómo cada fase del imperio monetario norteamericano nació de una crisis, dominó el mundo durante décadas y luego colapsó bajo el peso de su propia lógica interna. El primer imperio del dólar nació en Bretton Woods. El segundo, cuando Nixon rompió el vínculo con el oro en 1971. El tercero, cuando el petrodólar se consolidó como arma geopolítica a partir de 1973. Y ahora estamos viendo las grietas finales de este tercer imperio. Pero aquí está el detalle inquietante: cada colapso no fue accidental, fue estructural, fue inevitable. Y si entiendes el patrón, verás que lo que viene no es una simple recesión. Es el fin de un ciclo que lleva 80 años repitiéndose. El primer imperio del dólar nació oficialmente en julio de 1944, en un resort de montaña en New Hampshire llamado Bretton Woods. 44 naciones se reunieron mientras la Segunda Guerra Mundial todavía devastaba Europa y hacia Estados Unidos tenía algo que nadie más tenía en el 70% del oro mundial. Europa estaba en ruinas en Japón, destruido, la Unión Soviética exhausta, y en ese momento de debilidad total del resto del mundo, Washington impuso una arquitectura financiera que duraría casi 30 años. El acuerdo era simple pero revolucionario. Todas las monedas del mundo estarían vinculadas al dólar, y el dólar estaría vinculado al oro a una tasa fija de $35 por onza. Esto significaba que cualquier país podía, en teoría, ir al Tesoro estadounidense con sus dólares y recibir oro físico a cambio. Era una promesa de convertibilidad, una garantía de que el dólar no era papel sin valor, sino un certificado respaldado por metal real. Durante casi 2 décadas, este sistema funcionó. Estados Unidos exportaba dólares al mundo a través del plan Marshall Bases, militares, inversiones corporativas. Europa se reconstruyó, en Japón resurgió. Las economías capitalistas crecieron bajo el paraguas de seguridad militar estadounidense y la estabilidad monetaria del dólar convertible, pero había un problema estructural. Cada vez que Estados Unidos enviaba dólares al exterior, estaba creando una deuda potencial, porque esos dólares podían volver y exigir oro. A finales de los años 60, la tensión era insostenible. Estados Unidos estaba financiando simultáneamente la guerra de Vietnam, programas sociales internos masivos y una carrera armamentista con la Unión Soviética. Los dólares salían de Fort Knox mucho más rápido que el oro que los respaldaba. Francia, bajo Charles de Gaulle, comenzó a exigir oro por sus dólares. Otros países europeos siguieron el ejemplo. Las reservas de oro estadounidenses cayeron de 20.000 toneladas en 1950 a menos de 9.000 en 1971. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon apareció en televisión nacional y anunció lo impensable. Estados Unidos cerraba la ventana del oro. Ya no habría convertibilidad. El dólar ya no valía oro. Valía confianza, valía poder militar, valía hegemonía geopolítica, pero ya no valía metal. El primer imperio del dólar había colapsado, no con explosiones ni revoluciones. Simplemente dejó de cumplir su promesa fundacional. Y el mundo no tuvo más remedio que aceptarlo, porque no había alternativa. Este colapso no fue un accidente técnico, fue el resultado inevitable de una contradicción interna. No puedes ser al mismo tiempo el emisor de la moneda de reserva mundial y mantener disciplina monetaria doméstica. No puedes financiar guerras imperiales, estados de bienestar y dominación global sin imprimir más papel del que tienes metal. El primer imperio del dólar murió porque intentó ser todo para todos, y esa misma lógica se repetiría en los imperios siguientes. El segundo imperio del dólar nació de las cenizas del primero. Después de 1971, el mundo entró en caos monetario. Las monedas flotaban sin ancla. La inflación explotó. El precio del petróleo se cuadruplicó en 1973, durante el embargo árabe. Estados Unidos parecía estar en declive terminal, pero Washington no aceptó la derrota.
rediseñó el sistema desde cero. La solución fue brillante y brutal. Si el dólar ya no podía estar respaldado por oro, estaría respaldado por petróleo. Y aquí entra el pacto más importante de la geopolítica moderna. En 1974, el secretario del Tesoro estadounidense, William Simon, voló a Arabia Saudita y cerró un acuerdo secreto con la monarquía saudí. Arabia Saudita vendería su petróleo exclusivamente en dólares. A cambio, Estados Unidos garantizaría la seguridad militar del régimen saudí, vendería armas avanzadas y compraría deuda saudí. Este acuerdo cambió todo. De repente, cualquier país que quisiera comprar petróleo necesitaba dólares, no euros, no yenes, no marcos alemanes en dólares. Y como el petróleo era el combustible literal de la economía industrial moderna. Esto significaba que todos los países del mundo necesitaban acumular dólares para sobrevivir. El dólar ya no estaba respaldado por oro, estaba respaldado por la necesidad global de energía, y esa necesidad era infinita. El petrodólar creó un ciclo perfecto de dominación. Los países exportadores de petróleo acumulaban enormes cantidades de dólares. ¿Qué hacían con esos dólares? Los reciclaban comprando bonos del Tesoro estadounidense. Esto permitía a Estados Unidos financiar déficits masivos a tasas de interés bajas. Washington podía gastar sin límite, porque el mundo necesitaba dólares, y no tenía dónde más ponerlos de forma segura. Era un mecanismo de extracción de riqueza global disfrazado de libre mercado. Durante 3 décadas, el segundo imperio del dólar funcionó con eficiencia brutal. Estados Unidos ganó la Guerra Fría. La Unión Soviética colapsó en parte porque no podía competir en un sistema monetario diseñado para beneficiar solo a Washington. Las economías emergentes que intentaron desafiar el orden dolarizado fueron disciplinadas con crisis financiera. México en 1994, Asia en 1997, Rusia en 1998, Argentina en 2001. Cada crisis fortalecía el dólar porque en momentos de pánico global, el capital huía hacia la seguridad percibida de los activos estadounidenses, pero el petrodólar también tenía una contradicción interna. Para mantener la demanda global de dólares, Estados Unidos necesitaba déficits comerciales permanentes. Necesitaba importar más de lo que exportaba para inundar el mundo de dólares. Esto significaba desindustrialización doméstica. Significaba pérdida de empleos manufactureros, significaba dependencia de China para bienes de consumo. El segundo imperio del dólar creó prosperidad financiera para Wall Street, pero devastación económica para el interior industrial estadounidense. Y luego vino 2008. La crisis financiera global reveló que el sistema estaba podrido desde dentro. Los bancos estadounidenses habían convertido hipotecas basura en instrumentos financieros complejos y los habían vendido al mundo entero como activos seguros. Cuando colapsaron, el sistema financiero global casi se detuvo. La Reserva Federal tuvo que imprimir billones de dólares para salvar bancos. El segundo imperio del dólar no murió en 2008, pero quedó en soporte vital, y desde entonces ha estado sobreviviendo solo a base de expansión monetaria masiva y tasas de interés manipuladas artificialmente. El tercer imperio del dólar es el que vivimos ahora, y es el más frágil de todos. Nació como respuesta directa a la crisis de 2008. Cuando los mercados colapsaron, la Reserva Federal lanzó algo llamado flexibilización cuantitativa, un término técnico para una realidad simple: imprimir dinero sin respaldo real y usarlo para comprar bonos del gobierno y activos financieros. Entre 2008 y 2014, la Fed creó más de $3,5 billones de dólares de la nada. Esto no fue un rescate temporal, fue una transformación permanente del sistema. El dólar ya no estaba respaldado por oro, tampoco solo por petróleo. Ahora estaba respaldado por la capacidad de la Reserva Federal de manipular mercados financieros globales. Era un imperio monetario puramente ficticio, sostenido por confianza, poder militar y la ausencia de alternativas creíbles. Pero las grietas comenzaron a aparecer mucho antes de lo esperado. La primera grieta fue el surgimiento de China como potencia económica que ya no necesitaba al dólar tanto como antes. En 2016, el yuan fue incluido en los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. China comenzó a establecer sistemas de pago bilaterales que evitaban el dólar. Rusia
después de las sanciones occidentales por Crimea en 2014, comenzó a desdolarizar activamente sus reservas. India, Brasil, Sudáfrica empezaron a explorar comercio en monedas locales. La segunda grieta fue la explosión de la deuda estadounidense. En 2008, la deuda nacional estadounidense era de $10 billones. En 2025, supera los 35 billones. Esto significa que Estados Unidos debe más del 130% de su Producto Interno Bruto y, peor aún, el costo de servir esa deuda está creciendo exponencialmente. Con tasas de interés más altas, Estados Unidos ahora gasta más en intereses de deuda que en defensa nacional. Es una espiral insostenible. La tercera grieta fue el weaponization del dólar. Después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Estados Unidos y Europa congelaron $300.000 millones en reservas rusas. Fue una demostración de poder, pero también fue una advertencia para todos los demás países. Si tienes reservas en dólares, Washington puede confiscarlas cuando quiera si decides actuar contra intereses occidentales. Esto generó pánico silencioso en capitales de todo el mundo. Países como China, Arabia Saudita, Turquía, comenzaron a preguntarse: ¿es seguro seguir acumulando activos en dólares? La cuarta grieta es la más nueva y quizás la más peligrosa: la desdolarización del petróleo. En 2023, Arabia Saudita aceptó vender petróleo a China en yuanes. Esto rompe directamente el pacto de 1974 que creó el petrodólar. Irán vende petróleo en rupias indias. Rusia vende gas en rublos y yuanes. Brasil y Argentina discuten una moneda común para comercio regional. Cada uno de estos movimientos es pequeño, pero acumulados, representan el desmantelamiento gradual del sistema que ha sostenido la hegemonía del dólar durante 50 años. Y finalmente, está la impresión monetaria sin fin. Durante la pandemia de 2020, la Reserva Federal creó casi $5 billones en menos de 2 años. El resultado fue la inflación más alta en 40 años. Aunque la inflación oficial ha bajado, los precios de alimentos, energía y vivienda permanecen estructuralmente altos. El público estadounidense siente que el dólar vale menos cada año, y tienen razón, porque el tercer imperio del dólar está sostenido únicamente por la capacidad de imprimir más dólares cada vez que hay una crisis. Pero cada impresión diluye el valor. Cada rescate genera más desconfianza. Cada sanción empuja a más países a buscar alternativas. Entonces, ¿qué viene después? Aquí está el patrón final que necesitas entender. Cada imperio del dólar colapsó cuando perdió su ancla de valor. El primer imperio perdió el oro. El segundo comenzó a perder el petróleo. El tercero está perdiendo la confianza global. Y cuando un sistema monetario pierde su ancla, no colapsa de inmediato. Se degrada lentamente hasta que un shock repentino lo quiebra de forma irreversible. Hay señales concretas de que estamos en la fase final. Primero, el comercio global en dólares está cayendo. En 2001, el 80% de las transacciones internacionales se hacían en dólares. En 2023, ese número cayó por debajo del 60%. Segundo, las reservas globales en dólares están disminuyendo. Los bancos centrales extranjeros están diversificando hacia oro, euros, yuanes. Tercero, los BRICS, que representan casi la mitad de la población mundial, están desarrollando sistemas de pago que evitan completamente el sistema SWIFT controlado por Occidente. Pero no esperes un colapso dramático. No habrá un día en que el dólar deje de existir. Lo que veremos es una lenta pérdida de privilegio. Estados Unidos tendrá que empezar a competir por capital en lugar de simplemente imprimirlo. Las tasas de interés tendrán que subir para atraer inversores extranjeros. Esto hará más costoso financiar el déficit, más costoso mantener el ejército global, más costoso sostener el estado de bienestar. En algún momento, algo tendrá que ceder. Y aquí está el verdadero peligro. Cuando un imperio monetario colapsa, no se va en silencio. Los dos colapsos anteriores del dólar fueron administrados por Washington, porque no había alternativas reales. En 1971, ningún otro país podía ofrecer una moneda de reserva global. En 2008, Europa estaba débil.
China era emergente, Rusia era marginal, pero ahora, por primera vez en 80 años, hay alternativas reales, o al menos intentos serios de crearlas. China tiene la economía más grande del mundo, en términos de paridad de poder adquisitivo. Tiene una moneda digital, soberana, funcional. Tiene alianzas comerciales con más de 140 países a través de la Iniciativa de la Franja, y la ruta en Rusia controla vastos recursos energéticos y ha sobrevivido a las sanciones más severas de la historia moderna. India es la economía de más rápido crecimiento del planeta. Los BRIC juntos producen más que el G7. El mundo ya no es unipolar, y un mundo multipolar no necesita una sola moneda de reserva. Esto no significa que el yuan reemplazará al dólar mañana. Significa que el dólar tendrá que compartir el escenario, y compartir el privilegio de emisión monetaria global. Significa perder el subsidio masivo que Estados Unidos ha disfrutado durante décadas. Significa déficits más dolorosos, inflación más difícil de controlar, menos capacidad de proyectar poder militar sin consecuencias económicas. El tercer imperio del dólar está muriendo no porque Estados Unidos sea débil, sino porque el resto del mundo finalmente es lo suficientemente fuerte como para desafiarlo. Y aquí está la pregunta que nadie en Washington quiere responder. ¿Qué harán cuando ya no puedan imprimir su salida de cada crisis? Porque ese ha sido el patrón durante 80 años. Crisis, impresión, supervivencia, nueva crisis, más impresión. Pero cada ciclo genera más deuda, más inflación, más desconfianza. Y en algún punto, el sistema simplemente deja de funcionar. No con una explosión, con un suspiro, con una lenta y dolorosa pérdida de relevancia. 3 imperios del dólar en 3. Promesas rotas, 3 colapsos que siguieron exactamente el mismo patrón estructural. El primero perdió el oro. El segundo está perdiendo el petróleo. El tercero está perdiendo la confianza. Y cuando pierdes confianza en un sistema monetario basado únicamente en confianza, lo que queda es vacío. La pregunta no es si el dólar sobrevivirá. Sobrevivirá como moneda doméstica estadounidense. La pregunta es si sobrevivirá como moneda de reserva global con privilegios ilimitados. Y la respuesta, basada en 80 años de evidencia histórica, es no. No de forma permanente, no sin transformación radical, no sin compartir poder. El patrón está completo. Ahora solo falta el evento desencadenante final. Una crisis de deuda, una guerra comercial total con China, un colapso del mercado de bonos del tesoro. Sea lo que sea, cuando llegue, no será una sorpresa. Será la conclusión inevitable de un ciclo que comenzó en 1944 y está llegando a su fin natural. Si este análisis te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre el dinero y el poder global, suscríbete, porque este patrón no termina aquí. Se repite en todas las formas de imperio. Y la próxima semana vamos a desmantelar el siguiente.